como siempre, es día de culto. Y bueno, la palabra cuando viene en la iglesia viene para todos, ¿verdad? Pero es bueno que cada uno busque la palabra del día, la palabra específica para cada necesidad. Gloria a Dios. Bien, hermanos, estamos hablando acerca de fe, ¿verdad? Todos tenemos el librito, el manual, con los textos bíblicos, lo cual siempre insistimos que es bueno que los lean, que los tengan siempre en mente. ¿Se acuerdan que en los encuentros anteriores habíamos hablado? Es importante hablar porque aplica de algunos ejemplos de fe. Algunas personas que representan vivamente lo que es un acto de fe. ¿Quién era uno de ellos? ¿Quién dijo? Abraham. La hermana, Abraham, muy bien. Son personas que representan vivamente actos de fe, de cosas imposibles, ¿verdad? Cosas humanamente absurdas o impensadas o hasta locas, pero en base a esa fe que era una certeza y una convicción, estas personas obraron. Y obraron porque le creyeron a Dios. No, tampoco una fe loca, ¿verdad? Tampoco una fe basada en cosas imaginarias, sino que esas personas escucharon la voz de Dios y le creyeron y obraron en fe. Y el resultado que tuvieron, Dios respondió, ¿verdad? Dios respondió. Y en algunos casos, vimos que había en el libro de Hebreos 2 listas de personas que obraron, que vivieron conforme a su fe. Vimos que el libro de Hebreos 11 habla de que la fe es certeza de lo que esperamos y convicción de lo que no estamos viendo, ¿verdad? Y hablamos un poco de que son cosas diferentes. Esperamos cosas buenas del Señor, ¿amén? La salvación, el milagro más grande, lo más glorioso. Y después esperamos en sus promesas diarias para toda la vida, que Él no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Algo veníamos hablando de hermano en el camino, ¿verdad? De que el Señor a sus hijos siempre nos va a estar sosteniendo. De que justo por la fe, mirá, gloria a Dios, amén. Ya sea justificado por la fe o que va a vivir por fe, como lo quiera tomar, pero el justo por la fe vivirá. Amén. Son palabras que tenemos que creer. Y en este tiempo, hermanos queridos, más que nada, ¿verdad? Son tiempos difíciles. Son tiempos en que el mundo todo lo estamos viendo y sufriendo de alguna manera. Son tiempos en que la gente, ¿vio? Que te sube esto, sube el otro, que de inseguridad, que... Bueno, el Hijo de Dios, la iglesia, si bien creemos, los evangélicos, que no vamos a pasar la tribulación, pero estoy convencido, hermanos, que la iglesia va a ver el proceso, que va a terminar en eso, ¿verdad? No lo vamos a pasar, pero el proceso lo estamos viendo. El agua va a llegar a la punta de los dedos. Y ahí tenemos que estar realmente confiando en el Señor y en sus promesas, viviendo por fe. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir hoy, hermanos, a la página 35, algo ya vimos, una fe para salvación, una fe para milagros, ¿verdad? Habíamos comentado algo de esto. Lo correcto, lo incorrecto, el razonamiento humano. Entonces, en el capítulo 4, dice ahí, página 35, fundamento de la fe que salva. Hablamos de que lo incorrecto de esto es basar una fe en los sentidos. ¿Es lo que dice acá? Lo negativo, lo incorrecto, es una fe basada en los sentidos. ¿Qué querrá decir esto, basada en los sentidos? Las emociones. ¿Cuáles son los sentidos naturales del ser humano? La vista, el tacto, 5 sentidos. Ahí va. el gusto, el oído, La vista, el olfato, el gusto, el tacto. Son cosas comprobables. Porque eso está salado, está dulce, está frío, está caliente, lo veo o no lo veo. ¿Verdad? Esos son los sentidos. Y también la hermana, ¿cómo es tu nombre? La hermana Marta nos habla acá, también tiene que ver de una fe emocionalista, una fe basada en hoy estoy allá, creo, Señor, y después viene el problema, viene la dificultad, golpea la enfermedad, la escasez, lo que sea, golpea y ahí ya
nos bajamos de esa altura de fe. Eso sería ser inestable. Entonces la fe no va por ahí. Es algo más. La fe es un don que el Espíritu Santo produce en sus hijos, en los creyentes. Amén. Y hablamos algo de que no es solamente conocimiento. ¿Verdad, hermanos? Porque el conocimiento es una cosa. Yo puedo saber que es malo fumar. Yo puedo saber que es malo cometer un delito y llevándolo al plano espiritual, yo sé que es malo un pecado, yo sé que es malo una debilidad de la carne, yo sé que es malo, pero saber no basta. El Espíritu Santo tiene que hacer algo más. Algo más. Y es esa obra que hace el Espíritu Santo que nos convence de pecado, justicia y de juicio. El Espíritu Santo produce esa fe para creer realmente lo que yo sé y entiendo con mi mente. Sé que tal pecado es malo y la Biblia dice y da una lista de pecados los cuales no heredarán el reino de los cielos. Está escrito. Pero tiene que haber algo más que a mí me mueva a creer eso y a vivir en consecuencia de eso. Y eso es la fe. Yo sé que si practico estas cosas, bueno, no me va a ir bien delante del Señor. Porque la palabra me dice, y ahí viene la fe, lo creo, que un día voy a dar cuenta y me voy a presentar delante del Señor y cada uno dará cuenta a Dios de sí, dice la palabra, ¿verdad? Pero más que leerlo, hay algo más que tiene que actuar, que es la fe, para creerlo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces nos dice que no es algo de los sentidos, no es una fe evidencia basada en evidencias históricas, dice acá. Vamos al capítulo 26 de Hechos. Este pasaje está bueno. Hechos capítulo 26, versículo 26 al 28. Es una historia. Por aquellos tiempos, todos conocían, ¿verdad?, lo que había pasado con Jesús. La historia era muy reciente. Todos la conocían. Y hoy no es muy distinto. Porque si hablamos de historia, reconoce a un Jesús, a un Cristo que dividió la historia del mundo en dos. Pero, ¿qué pasó? Sí, Cristo vino, vivió, murió, andás a ver, pero no pasa por ahí. Vamos a ver el hecho de una persona conocida e importante. Hechos 26, 26 al 28. ¿Quién lo tiene? A ver, hermano. Sí. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Ahí está. El rey Agripa, aquí se estaba defendiendo el apóstol frente al rey, lo estaban acusando. ¿Y a qué apeló acá? El rey sabe estas cosas. ¿Se estaba hablando de quién? Estaba hablando desde el Señor, estaba hablando de Cristo. Él sabe todas estas cosas y los milagros que hizo Pablo también no se hicieron en ningún lugar escondido ni oculto. Fue vista a todo el mundo. El rey sabía, pero le faltaba algo más. Le faltaba convencerse. Pónganle las presiones del reino, política, social y lo que quiera. Pero ahí le faltaba algo más que saber. Y eso nos pasa también a nosotros. Y podemos trasladarlo, por supuesto, también a nuestra clase política hoy día. Saben, conocen acerca de Dios, pero las presiones, bueno, en fin, esas cosas, ¿verdad? Después en la página siguiente dice: los arqueólogos de hace mucho tiempo han hecho descubrimientos que confirman la veracidad de los relatos bíblicos. Sin embargo, el simple hecho de creer por esos descubrimientos no les salva. Creo que todos hemos escuchado que en algún momento han descubierto restos del arca de Noé. Por allá por el monte Arará, donde dice la Biblia que está, ¿verdad? Entonces, bueno, la ciencia, despertada por la curiosidad, ha ido y ha encontrado. Se ha mantenido eso mucho secreto, ¿tá? Pero el hecho de encontrar evidencia no los ha hecho salvos. No los ha hecho salvos. Mirá, sí, hay un diluvio universal que tapó todo el planeta y llevó los picos más altos, y acá está el arca, como dice la Biblia. Pero si lo viste y estás viendo eso, ¿qué pasa que no seguís creyendo el resto de todo lo que dice la palabra? Es lo mismo que con los hallazgos de los pergaminos que los están encontrando
hablando y está la palabra de Dios, y sin embargo. Bueno, entonces es lo que está reafirmando esto, ¿verdad? Lo que estamos hablando, que tiene que ver algo más que un simple conocimiento. Después tenemos 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. ¿Quién lee ese texto? Aquí hablando del razonamiento, o sea, no solamente saber, sino razonar. Romanos 1, 21. Puesto que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ese texto es importante, por eso yo lo marqué acá para leerlo. Entre todos. Todos están buenos, pero ese habla específicamente de esto. El mundo no conoció a Dios a través de qué? De lo que viene. A través de la creación misma. Sí. De la misma creación. La creación, todos vemos lo mismo en la creación, ¿verdad? Si miramos un árbol, Teniendo ojos no ven. Diego, ¿no? Sí. Diego. No es que la palabra dice teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. Si miramos un árbol, No, que las pruebas vistas, aunque ven ellos que son ahí lo que está. la palabra dice, no Vamos a ven. comentar ese texto de Corintios 1:21. A ellos, viendo las obras de Dios, y ahí se está refiriendo a la creación. Si nos ponemos a mirar un árbol, hermanos, cuánta belleza, cuánta perfección, qué mecanismo más perfecto. Si miramos el cuerpo humano, si miramos el ojo humano, si miramos la vida, si razonamos el milagro de la vida, es tremendo. ¿Cómo se sostiene eso? ¿Nunca te dio miedo pensar que la tierra se puede caer? Está en el aire, está nadando ahí en el medio del espacio, girando en torno al sol. ¿No te da miedo que se pueda caer eso? Que un día se salga disparada y se vaya, no sabe a dónde. Si se corre eso 1 centímetro, hermano, sería imposible la vida, porque sería muy frío, muy caliente. Si el eje de la Tierra se desvía, se tuerce, lo que puede llegar a pasar, desastre. Si una llamarada de una luz solar atraviesa más allá de los límites permitidos por Dios, viene la radiación y desaparece el planeta. Bueno, todo coexiste en un equilibrio tan perfecto, Gloria a Dios. tan maravilloso, que la ciencia lo entiende, lo ve, lo explica, Sí. lo razona, Pero no. No lo acepto. pero hace falta algo más. ¿De dónde salió todo eso? ¿Cómo se formó? ¿Cómo se mantiene eso en ese equilibrio? Y hermanos, nuestro Sol es una estrella de millones que hay en el universo. Es impresionante pensar esto. Pero acá dice que el mundo a través de la creación no conoció a Dios. No les da la capacidad para entender esto, caramba, de dónde sale y cómo se mantiene. No les da. Entonces, dice ese pasaje, ¿qué le agradó a Dios? Salvar a los creyentes. ¿Por qué? ¿Mediante qué? Mediante la predicación. Simplemente eso. Ya que a través de las evidencias, uno puede decir, bueno, una prueba de que Dios existe. Bueno, la creación, Sí, amén. el universo, la tierra, tu misma vida. Cada uno de nosotros es una prueba de que Dios existe, Amén. de que nos dio vida, de que nos mantiene con vida. Así es. Cada uno de nosotros es prueba de que Dios existe. Pero el mundo no pudo conocer a Dios mediante el conocimiento. Por eso Dios le agradó salvar a quienes, a los creyentes, mediante la locura de la predicación. Y la predicación es el Evangelio, buenas nuevas. Pero para llegar a ese conocimiento hace falta la fe. Hablamos de arrepentimiento y hablamos de ese don del Espíritu Santo, que es la fe. Y es maravilloso, y gracias a Dios por esto, porque no es de todo, dice la Biblia. No. Así que si estamos aquí, hermanos, es porque Dios de alguna manera en nosotros nos quiso salvar. Como oraba recién la hermanita en la oración. Dios nos quiso salvar. Amén. Y como vimos también el miércoles pasado, esto no es de nosotros, no es obra nuestra, sino por misericordia de Dios. Amén. Nada más, el mundo se está perdiendo y muchas personas se van a perder. Inevitablemente, ¿por qué? Por no haber creído. ¿Se acuerdan que lo comentamos también? Ya no por sus pecados, porque los pecados hubieran sido lavados en la cruz y hubieran sido perdonados, cualquiera que sea. Pero Juan 3, 16 y 17 habla de porque no han creído, ya han sido condenados porque no han creído.
Y ese creído hace la diferencia y para eso es necesaria la fe, para creer. Y creer no es solamente un acto espiritual. El creer también nos motiva a actuar, nos motiva a hacer, nos motiva a cuidarnos, nos motiva a trabajar, nos motiva a predicar para que otros también se salven. Amén. Sí, amén. Es tremendo, pero detengámonos en eso, hermanos, que Dios nos ha dado ese don de fe, que no es a todos. Y que tenés el privilegio, hermano, y la oportunidad y el privilegio de ser salvo. Amén. Eso es un privilegio enorme. Y eso mediante la fe. Amén. Gloria a Dios. Eso no lo compramos, no lo merecemos, no lo hicimos, no lo ganamos. Eso es mediante el solo hecho de que Dios en su misericordia nos ha dado el don de la fe. Cuidémoslos y que nuestra fe no falte. Amén. ¿Se acuerdan? Jesús oró para que no tengamos problemas. Jesús oró para que no tengamos dificultades. No. Para que saliéramos del mundo y viviéramos en una nube. No. Padre, ellos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, pero ellos están aquí. Jesús oró para que la fe. No falte. Pero se hizo una pregunta al mismo tiempo. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Póngale fe como el conjunto de doctrinas, de enseñanza, o también tómalo como la fe salvadora. Sí. ¿Hallará esa clase de personas que en la dificultad, en la pandemia, en la escasez, se seguirá manteniendo firme en aquellas convicciones y certezas que ha recibido un día a través de la palabra? ¿Hallará eso cuando venga el Señor? Bueno, Dios quiere que sí. Y hermanos, una cosa comentábamos con los hermanos que veníamos en el camino ahora, si me permiten. Muchas veces los creyentes y además los predicadores nos cuidamos, ¿verdad?, de lo que son las obras de la carne, de lo que es lo que la Biblia llama, ¿verdad?, el pecado, las obras de la carne, pero descuidamos a veces el tema del desánimo. Descuidamos eso. Nos cuidamos de no caer del pecado, de la ira, de la bronca, de las debilidades humanas, pero a veces viene el desánimo silenciosamente. El desánimo carcome la fe. El desánimo lastima, el desánimo tira abajo un ciervo, un vidrio, un matrimonio. El desánimo, hermano, es tremendo y a veces lo descuidamos. El desánimo puede terminar con la fe. Esa fe que un día tuvimos, ¿verdad? Porque a veces un hermano, un creyente, cae. Bueno, cae, pero el Señor lo levanta y se restaura y sigue. Pero cuando se desanima, cuando viene la depresión, cuando viene la angustia, cuando viene el desánimo, hermano, es bravo salir de eso. Es muy difícil. Y eso atenta contra la fe. Tengamos cuidado con eso y mantengámonos creyendo siempre en las promesas del Señor. Amén. Aunque no veamos, por eso dice Hebreo, y es sabia la palabra, convicción de lo que no estamos viendo. Amén. Y en esa lista de Hebreos vieron que dice, muchos fueron muertos, asesinados, aserrados, a filo de espada, perseguidos. Pero ahí estuvieron hasta el final. Sí, amén. Y no se desanimaron, angustiados, perseguidos, pero mantuvieron esa fe inquebrantable hasta el final, hermano, ¿verdad? Y dice la palabra, también comentábamos al hermano, que hubo una persona en la Biblia que se mantuvo como viendo al invisible. ¿Quién fue ese? Fue Moisés. Se mantuvo como viendo al invisible. Aunque ya viejo, casi muerto, dice, creyó en las promesas de Dios y Dios le dio un hijo. Él quiso dar una ayudadita al Señor, pero bueno, está, el Señor lo mantuvo y recibió las promesas. Gloria a Dios. El razonamiento humano, dice página 36, tiene mucho valor. Aquí vemos el caso de Nicodemo. Vamos a ir a San Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Aquí aparece un personaje que casi creyó. Casi, porque le faltó poquito. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Sí. Amén. ¿Cómo vino el Señor? Y vino ahí medio a probar quién era, a conocerlo, ¿verdad? Vino escondido para que no lo vieran, era una persona importante. Y a ver, Juan 3, 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
Vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahí está, ¿vieron? Sabemos. Era un fariseo, una persona importante, intérprete de la ley. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Entonces seguimos a ver el 3, el 4 y el 9 que dice ahí. ¿Qué le dijo Jesús y qué pasó después? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. 4. El 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahí está. Jesús le contesta que si no nacieres de agua y de espíritu. Y el 9, ¿qué dice? Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Ahí está, ¿vieron? Aquí un razonamiento humano que intenta llegar a la verdad, pero no termina de cerrar la cosa. El razonamiento humano acá debería decir no tiene mucho valor en cuanto a lo que es la fe verdadera. Este hombre quiso llegar, quiso entender, pero no terminó de comprender las palabras de Jesús. Seguía pensando en el nuevo nacimiento como algo natural. Pero Jesús le estaba diciendo a través de la palabra y del Espíritu, a través del agua y del Espíritu. Entonces el razonamiento humano no termina de entender. Aunque también dice después, no debe ser del todo despreciado. Lo que hablamos también en algún momento, la palabra de Dios, ¿hay que razonarla o hay que simplemente creerla? Hay un equilibrio. Pero también tenemos que entenderla, si no estaríamos. Tenemos que entenderla. Porque si está escrito para nosotros, es para que lo entendamos. Está la oculta espiritual de fe, de cosas que no entendemos. Pero después está la parte que nosotros podemos aplicar y podemos hacer en cuanto a la fe. Nuestra conducta, nuestro testimonio, nuestra vida personal, nuestro trato con los demás, con los empleados, con los patrones, eso también es parte de la fe. Sí. El razonamiento muchas veces, más que nada los inconversos, lo que pasa es que lleva a discernir, pero naturalmente. Y sí, porque las cosas... dice que lo natural se discierne naturalmente y lo espiritual espiritualmente. Sí, claro. El inconverso, el que no tiene el don de fe, siempre va a tratar de racionalizar. ¿Y por qué? Porque muchas veces también está el tema de que muchas personas no quieren dejar su inmoralidad, su vida, sus pecados. Entonces, claro, tiene compromiso. Entonces, para muchos es más fácil, y yendo a nuestro pasado, ir a confesarse un domingo y salir olímpico, limpio de ahí, y después toda la semana volver a hacer lo mismo, después me confieso de vuelta. La pregunta es: ¿qué pasa si se muere en el medio antes de confesarse? ¿No? Porque pecas toda la semana, sabes que el domingo te vas a confesar y el Padre te perdona. Pero si en el medio te pasa un camión y no llegaste el domingo a la confesión. Entonces, hermano, es brava esa, es brava. El creyente agarra un compromiso diario y permanente con Dios. Diario y permanente. Y eso también es base de la fe. Y el inconverso, bueno, trata de razonarlo, todo. Llevarlo a la lógica. Y en cuanto a las cosas espirituales, no es tan así. Porque por eso es fe. Si pudiéramos entenderlo a Dios y razonarlo, ya no sería fe, ya no sería Dios. Sería un objeto que podemos entender, razonar, dominar, manejar. Pero es Dios. Es sobrenatural. Vive en las alturas, en el universo. Él creó todas las cosas. Es un ser espiritual. Dios es espíritu, dice la Escritura. Los que se acercan a Él tienen que creer que le hay. Adorarlo en espíritu y en verdad. Y ahí escapa la lógica. Entonces los espirituales razonan eso espiritualmente y viven en el espíritu. Amén. Y no en la carne, en el espíritu. ¿Verdad? Entonces eso es lo que las personas no pueden entender, pero eso es un don que da el Espíritu Santo. No es para todos, lamentablemente. Entonces por eso los que estamos acá, demos gracias a Dios. Amén. Y cuando predicamos la palabra, otra cosa, nosotros no convertimos a nadie. No. Descubrimos creyentes. Nosotros no convertimos. Nosotros no le llevamos el evangelio a una persona y la convertimos.
de nuestros padres, ni... A veces hay carga en algunos hermanos, sobre todo jovencitos en la iglesia, algunos han comentado, que tienen carga por los padres, por los hermanos, los quieren convertir. Y esto no es nuestro, es de Dios. Amén. Nosotros lo que hacemos cuando predicamos la palabra es activar algo que está en la persona, que Dios ya puso, que Dios ya predestinó en su presencia, para que cuando escuchen el Evangelio esa persona reacciona. Amén. Esa semilla que se sembró produce el fruto, como lo quieran llamar. O quizá a lo largo de toda su vida esa persona fue ignorada, fue indiferente a esto, y en el último momento quizá pasa algo y la persona recuerda aquellas palabras, aquella predicación, aquel mensaje que alguien le dio. Y hay personas que reciben esa fe salvadora en el último momento de su vida. Sí, amén. Por alguien que le predicó el Evangelio alguna vez. Y nunca lo viste de una iglesia. Y nunca vino, y nunca anduvo, siempre anduvo una vez, pero en el último momento, ¡ay! Aquello que me dijeron. Y no lo sabemos eso, ¿verdad, hermano? Eso está en Dios. Eso no lo sabemos. Por eso nuestra tarea es la del sembrador. Tirar la semilla, predicar con el testimonio, con el ejemplo, que los demás vean. Y cuando hay que hablar, hablamos, pero predicamos todo el tiempo con el ejemplo, con el testimonio. Ven algo distinto, ven los frutos del Espíritu Santo en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, templanza. ¿Verdad, hermano? Y si es necesario, predicamos, hablamos. Pero las personas van a ver a Cristo en nosotros. Y tratemos de reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Y eso produce fe, produce eso en las personas. Vamos a la página 36. Lo correcto, dice, es cuando la persona responde a la voz de Dios a través de la predicación. Y después dice acá, hay dos maneras de responder a la voz de Dios. La primera es simplemente escuchar. Amén. Escuchamos el Evangelio, ¿verdad? Alguien nos predica, recibimos el Evangelio. Bien. Está ahí. Y eso después produce crecimiento. Eso después produce resultados. Amén. Santiago, esos textos están buenos. Solamente escucharon con los oídos, pero no fueron atentos al oído. Y después dice, página 37, oír con atención para responder. Una cosa es escuchar, otra cosa es oír. ¿Verdad? Porque escuchamos el Evangelio, escuchamos lo que sea, está. Pero cuando prestamos atención, cuando abrimos nuestros oídos espirituales para escuchar el Evangelio, ahí es que el Espíritu Santo produce una obra. Vamos a Hechos de nuevo. El primero vamos a leer. Hechos capítulo 14, versículos 8 al 10. También es una historia de una persona que escuchó con atención. Amén. ¿Quién lee Hechos 14, 8 al 10? Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¿Vieron? ¿Vieron lo que dice el texto? Una persona simplemente escucharon el Evangelio, pero me quiero detener en el que oyó con fe. Amén. Y aquí vemos en Pablo un don espiritual, que es el discernimiento de espíritu. Vio que tenía, ¿qué dice el texto? Vio que este hombre que no caminaba de nacimiento, vio que tenía fe. ¿Para qué? Para ser sanado en este caso, porque es lo que precisaba, ¿verdad? Después no se siente más hablar de él, pero claro, este hombre, vieron que dice que nunca había caminado. Era de nacimiento iniciado de los pies, ¿verdad? Distinto es, en los milagros de Jesús, hay personas que recobraron la vista y hay personas que nunca vieron, que eran ciegos de nacimiento. Este hombre era lisiado de los pies de nacimiento. No sabía lo que era caminar. No sabía. Es como Noé. No sabía que era la lluvia, pero Dios le dijo que va a caer agua del cielo. Y de alguna manera el hombre creyó y empezó a hacer un barco en medio del campo.
y a decir que iba a caer agua del cielo, iba a subir. ¡Wow! Se imaginan la urna, se imaginan el escarnio, se imaginan todo, ¿verdad? Este hombre predicó 120 años, haciendo un barco en medio del campo. Este hombre nunca había caminado, no sabía lo que era caminar, pero creyó que podía. Amén. Y el apóstol Pablo lo miró a los ojos y vio que tenía esa fe para ser sanado en algo que nunca había experimentado. Será para los demás que pueden caminar, que pueden correr, que pueden saltar. Yo nunca lo pude hacer, para mí no es. Pero creyó que podía. Y dice que, ¿qué le dijo Pablo? Le hizo una oración de 2 horas. ¿Qué le dijo Pablo? Levántate y anda sobre tus pies. Lo mismo que Jesús hizo, ¿verdad? Levántate y anda, le dijo al paralítico que metieron por el techo. Pero la palabra tiene poder. Pero fue la palabra, Que tiene poder. pero fue la persona también. La fe. La fe que esa persona tenía. Sí, amén. Porque si lo dice a otro, dice, anda, que voy a caminar yo. Y el milagro se hubiera perdido. Ahí obró la fe de la persona. Porque el apóstol vio que tenía fe para ser sanado. Amén. Y eso hace la diferencia. De una persona que escuchó a una persona que oyó atentamente con fe. Y Dios respalda esa fe. Amén. Y a veces oramos por una persona enferma, como los hermanos acá pidieron oración, y no dejen de hacerlo. Personas que quizás no conocemos, cuando están en la iglesia o son inconversos, no conocen al Señor, Amén. pero por alguna causa nos plantean esa necesidad. Porque saben que acá hay algo distinto, más allá de la posibilidad que el médico le puede dar. Amén. Entonces, a través de tu fe, esa persona puede recibir un milagro. Sí. Amén. Porque Dios va a honrar tu fe. Amén. Aunque la persona sea conversa. Por supuesto que esto está en Dios, hermano. Sí. Esto está en Dios. No podemos decir ahora todo lo que oremos acá, ¡pah! ¿Verdad? Aplicar ese pasaje de todo lo que oremos y todos nos pusiéramos de acuerdo, y no podemos aplicar locamente esos pasajes, ¿verdad? Entendemos que todo está en Dios. Pero ese principio está, de que según su voluntad y su propósito, vos podés hablar con una persona inconversa y Dios puede hacer un milagro. Sí. ¿Y eso a qué te da pie después? A predicarle el Evangelio. Mirá que yo oré, mirá que oramos al Señor, mirá que la iglesia estuvo orando por vos. No es ni yo, ni la iglesia, ni ninguna persona. Dios hizo una obra, un milagro, a través de la fe de los hermanos. Amén. Para que vos también tengas esa clase de fe y sepas y veas que Dios puede hacer milagros en tu vida. Es esa clase de fe que obra para salvación. Amén. Entonces, esto fue lo que pasó con este hombre. Nunca había escuchado de Dios, pero tenía fe para ser sanado. El apóstol lo miró a los sentimientos de espíritu y le dijo, levántate sobre tus pies. Y se levantó y anduvo. Y saltaba, dice, amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Hay muchos casos de esto en la Escritura. Amén. Entrando al templo, Pedro y Juan Sí. estaban ahí, iban al templo, había uno que les pedía limosna, ¿verdad? Y le dijeron, mirá, no tenemos plata, no tenemos oro, pero en el nombre de Jesús, levántate, y se levantó y glorificaba a Dios, ¿verdad? Son las cosas que Dios hace, pero a través de la fe, ya sea de la persona o de que está orando. Amén. Pero es necesario que el que ora, ore con fe. Amén. No es esa oración. ¿Se acuerdan que hablamos algún miércoles pasado? Que hay hermanos que tienen ese don de fe. Sí. Hay hermanos que interceden. Sí, amén. Hay hermanos que se arrodillan y Señor, y esta persona, la pongo en tu presencia y orás, intercedés, y clamás, y ayunás por esa persona, y orás. Y Dios va a premiar tu fe en algún momento, y la va a salvar. Y la va a salvar. Amén. Y la va a salvar en algún momento, siempre entendiendo que son cosas de Dios, ¿verdad, hermano? Que está en su propósito y que está en su mente. Pero, cuando el Espíritu Santo te inquieta y te lleva a orar, a interceder por una persona que te puso en tu camino, Dios tiene un propósito. Sí. Hacelo. Hacelo. Aunque no veas el resultado, o sea, sigan la misma, aunque sea tu marido, tu esposo, tus hijos, tus padres, que están en la que sea que estén, pero si Dios te puso esa inquietud, hacelo porque Él quiere hacer algo en esa persona. Pero tiene que haber alguien que ore por ella.
Amén. Tener que alguien que interceda. Porque siempre fue así, hermano, en la Escritura. Siempre fue así. En el pueblo de Dios, siempre hubo alguien que intercedió. Siempre hubo alguien que se presentó ante el lugar santísimo para ofrecer por los pecados del pueblo, ¿verdad? Y Dios premiaba esa fe, perdonaba los pecados, cubría la sangre del animal. Siempre hubo alguien que, como Moisés, que subió al monte, la presencia de Dios intercedía por el pueblo, ¿verdad? De hecho, el funcionamiento del templo siempre fue así, ¿verdad? Había un sacerdote, un sumo sacerdote que intercedía por los pecados del pueblo. Y eso sigue siendo igual, hermano. La sangre ya está vertida, Cristo ya murió, pero alguien tiene que seguir intercediendo. Cristo intercedió por nosotros delante del Padre, eso está claro. Pero por las personas, por los hermanos, por la vida de los demás, alguien tiene que interceder, alguien tiene que orar, porque esa persona no conoce. O está desanimado, cayó, lo que sea. Entonces tiene que haber alguien que interceda. Pero el que lo hace, hágalo con fe. Hágalo con pasión, hágalo con amor, con perseverancia. Como para vos mismo, golpear la puerta del Señor, y acuérdense de esa parábola, ¿verdad? De que el juez injusto y la viuda que insistía, y el juez dijo: por cuanto me tiene ya cansado, le voy a hacer justicia. Algo, un paralelismo, ¿verdad? El Señor ni es injusto ni lo cansamos, el Señor. No. Pero para que humanamente entendamos cómo es esto, entrar a la presencia del Señor con fe, con ese don que vos tenés. Y si Dios te puso, pero de especial manera, algo, una causa para orar, para interceder, hacelo. Porque Dios va a premiar tu fe, tu perseverancia y tu confianza. Aunque la persona quizás esté lejos, pero hacelo. Y no importa si está acá, si está en la punta del país o si está en la China. Si Dios te puso a esa persona, vos hacelo. Y hacelo con amor, hacelo con perseverancia. Amén. ¿Dónde está? Bien, gloria a Dios. Página 38. Bueno, al principio, punto C dice: invitaron a los creyentes oyentes a leer la palabra. Pablo desafió a Agripa. ¿Crees esto? Yo sé que crees, dijo Pablo. Cuando estaba defendiéndose ahí, pero el rey tenía presiones, ¿verdad? Estaban los oficiales, los generales ahí, pero el rey estuvo a punto de creer. Y Pablo lo desafía. ¿Crees esto, rey Agripa? Lo puso en un aprieto. Yo sé que crees, me dijo. Lo dejó en evidencia. Después está, Pablo fue martirizado, sabemos, ¿verdad? La historia, pero él dejó eso ahí, sembrado. Y su declaración está escrita en el libro de los Hechos. Amén. ¿Verdad? Y Pablo puede decir al final de su vida: bueno, yo ya peleé, ya corrí, ahora me espera la corona, ¿verdad? Gloria a Dios. Juan el Bautista, ¿cuántos se acuerdan cómo predicaba Juan el Bautista? Muy duro, Antes de leer el texto de Marcos 1.15. muy duro predicar. ¿Qué decía Juan el Bautista? Arrepiéntanse, generación de víboras. Arrepiéntanse, generación de víboras, en el reino de los cielos, ¿verdad? Era para su tiempo y para la gente que estaba ahí. No vamos a salir nosotros con esa predicación, ¿verdad? Era para su tiempo y era para el momento, ¿verdad? Pero bueno, la enseñanza de esto es que él exhortaba a la gente al arrepentimiento y a creer en el Evangelio. Parte B. Hechos verdaderos que pueden producir la fe que salva. ¿Se acuerdan que había una fe para milagros? Pero esta es la fe salvadora. Primera parte dice: estos hechos eran originariamente la experiencia de los sentidos. Vamos a ir a Juan. Vamos a leer uno, el primero. Juan 20, 27 al 29. Muy conocido esto. Muy conocido. ¿Quién tiene? ¿20? Juan, el texto que está acá. Vamos a leerlo porque es el más conocido. 20, 27 al 29. Hablando de experiencias de los sentidos que produjeron una fe para salvación. Amén. ¿Quién lo lee? ¿Dale? Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío, ¿verdad?
Estamos hablando de hechos de los sentidos que después producen fe. La fe no está basada en los sentidos, lo dijimos recién. Pero a veces es necesario dar una ayudadita. Entonces Él en su misericordia nos permite ver o experimentar situaciones para que aumente nuestra fe o confirme nuestra fe. En el caso de Tomás, ¿se acuerdan por qué Jesús aparece primero a sus discípulos? Y Él no estaba. No estaba Tomás. No estaba. Entonces, ¿qué le dijeron cuando los discípulos cuando vieron a Tomás? Le hemos visto al Señor. Resucitado, vino el Señor. ¿Y Tomás qué dijo? No lo viere, no creeré. Si no viere, si no metiere, si no creeré. Era uno de los 12, era un discípulo. Y había escuchado las enseñanzas del Señor. ¿Vieron el tema del saber? Jesús les había dicho, es necesario que yo, Hijo del Hombre, padezca, sea muerto, resucite. Pero dice, no. Estaban todos diciendo lo mismo, lo hemos visto al Señor. Entonces el Señor en su gran amor, en su misericordia, aparece de nuevo, estando Tomás presente. Amén. ¿Verdad? Porque no creyó en la palabra de los discípulos, no creyó en la palabra de sus amigos, sus compañeros de camino, de batalla, en fin, no creyó. Y el Señor decidió aparecérsele y le dijo estas palabras. Mira, Tomás, dale. Vos que decías que si no metías la dedo, hermano, mirá, Tomás, metí la mano. Tomás habrá ido, ¿verdad? Por la duda que fuera un sueño, una situación, un fantasma. ¿Y qué dijo después? Dios mío. Señor mío y Dios. Se le cayó toda la santería. Sí. Una experiencia de los sentidos, de la vista, del tacto. Pero que para él fue necesario. Para él fue necesario, hermano. Y a veces para muchos de nosotros se nos hace necesario a veces ver algún milagro. Ver. Pero que Jesús dice, felices los que no vieron, que igual creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿verdad? Tomás, vos viste, por eso creíste. Pero felices aquellos que sin ver creyeron, como aquellos que estaban ahí, ¿verdad? Amén. Pero bueno, es una experiencia sensitiva, produce esta fe. No solamente lo reconoció como Señor, sino como Dios. Dios. Señor mío y Dios. ¿Verdad? Después fue un gran evangelista, junto a iglesias, y el catolicismo lo recuerda como Santo Tomás. Eso es otra cosa. Hechos verdaderos que pueden producir una fe que salga. Leímos el caso de Tomás, que es el más evidente, ¿verdad? Estos hechos son averiguables por la evidencia histórica. Bueno, ¿qué pasa con el libro de Lucas? ¿Qué pasa con todo el libro de Lucas? Ahí no vio nada. Ahí está, es lo que apunta a esto. El libro de Lucas fue contemporáneo de Pablo, de los evangelistas que son después de Jesús. Lucas no fue discípulo. Lucas era médico, el médico amado, ¿verdad? Se le atribuyen libros de la Biblia, el libro de las experiencias de la iglesia, de principios. Pero Lucas no fue contemporáneo de Jesús. Entonces, él produjo todo su material en base a la evidencia, a los relatos, a los documentos, que es así como investiga la historia, ¿verdad, hermano? En base a documentos, hoy día fotografía, bueno, muchas cosas, pero en base a lo que Lucas pudo descubrir, él creyó. Y fue Lucas, ¿verdad, hermano? Pero él no vio, pero investigó y pudo creer en base a la evidencia histórica y científica de aquellos tiempos. Esto ilustra que también a veces nuestra fe puede basarse en este tipo de cosas, ¿verdad, hermano? Puede basarse. No es el centro de la fe la evidencia ni los sentidos, pero puede basarse. ¿Cuántos hermanos, quizá aquí, algún hermano me ha comentado algo, han recibido milagros de sanidades? Quizá algunos, muchos. Entonces, eso, hermana, que has recibido milagros de sanidad, confirman tu fe, ¿verdad? Sí, amén. Porque, ¿sabes? Yo tenía esto, tenía un cáncer, tenía un tumor, tenía esto, y no lo tengo, y el Señor me sanó. Gloria a Dios. ¿Eh?
hermanas que no podían quedar embarazadas, hermanas que no... El Señor hizo un milagro. Nunca los milagros son para producir fe. No. Nunca, no es así. Si yo recibo un milagro voy a creer. Muchas personas reciben milagros y después se van. Sí, ¿Verdad? El pueblo de Dios recibió, ¿qué más milagros recibieron que el pueblo de Dios para la salida de Egipto? Y sin embargo, la incredulidad dice la Biblia, ¿verdad? Por eso apareció en el desierto. Pero a veces, hermano, Sí, es así. pasa, o nos olvidamos a veces de los milagros. Pero a veces el milagro confirma la fe, porque yo sé en quién he creído, yo he visto la mano de Dios y yo soy la prueba, como decís tú, hermano. Aquí está la prueba o yo soy la prueba. Amén. Hay hermanos que tienen estudios médicos de una enfermedad, mirá, acá está el tumor y acá en esta otra no está más. Y no lo explican, pero no está más. Órganos que han aparecido. Me extirparon un órgano, un vaso, que sea un riñón, lo que sea, y ahora resulta que está. Eso yo lo he visto en la iglesia. Eso yo lo hemos visto, hermanos que ya vivían de otro lado. Nomás le sacaban el vaso y después resulta que el vaso estaba. Y eso pasó. Amén. Yo tuve una mujer que le sacaron el útero y el mismo médico después no podía creer cómo había quedado embarazada, que ya tenía todos los órganos pegados nuevamente, lo que él había sacado. Hermanos, hay cosas que te tienen que echar los pelos, ¿no? Y a ese médico que comprueba eso, yo creo que no le queda otra que creer. Pero y sin embargo, ¿vieron la diferencia? Pero no, tal vez no le haya... Te buscan la vuelta, ¿no? Que de repente lo último del canal vaginal ahí se ensanchó un poquito y ahí se alojó la criatura. Te buscan 1000 vueltas y bueno, le terminan dando una vuelta, ¿verdad? Pero bueno, si pasó, pasó el milagro. Bueno, vamos hermanos a terminar por esta parte. Dice en la parte 5, el objetivo de la fe que salva. Por supuesto. ¿Cuál es? Que la persona se salve. Es el objetivo de la fe, hermano. Porque si no, dice la Biblia, habremos creído en vano. Si no, habremos creído en vano. Si durante toda la vida nos pasamos en la iglesia y cantando, pero si no alcanzamos esa fe salvadora, habremos creído en vano. Entonces el objetivo de la fe es la salvación. Más allá de los milagros, más allá de los beneficios, más allá de que nos vaya más o menos bien, más o menos mal. Porque también está el esfuerzo humano, ¿verdad? No podemos pretender esa fe que me vaya bien, que tenga todo y yo no quiero trabajar, si yo no quiero estudiar. No puedo pretender llegar a un parcial, a un examen a fin de año para salvar la materia si no estudio. Porque tengo fe que ahí el Señor me va a revelar todo y voy a sacar un 2. ¿Verdad? O sea, es una fe basada en cosas que no son, que no corresponden, ¿verdad? Porque la fe produce la obra, vos tenés la obra, tenés que... Es lo que estamos hablando, es una fe que te lleva a orar, a esforzarte, a trabajar cada día, a estudiar lo que te toca hacer, en fin, a tu casa, a tu esposo, a tus hijos, a tu marido, a tus padres. Es una fe que te lleva a actuar para que el milagro se produzca. Pero siempre sabiendo que es Dios el que está detrás del asunto. Ahí funciona la fe. Dios está detrás del asunto, pero yo soy un instrumento. Amén. Yo tengo fe que Dios puede salvar a mi pariente, a mi padre, a mi esposo, pero yo soy instrumento para eso. Amén. ¿Cómo va a actuar Dios? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué pregunta hace el profeta? ¿Quién irá? ¿Cómo creerá si no fueren enviados? ¿Cómo va a ser la cosa? ¿A quién enviaremos? Y el profeta dice, aquí Señor, envíame a mí. ¿Verdad? Entonces alguien tiene que ser el instrumento para que Dios sobre. Amén. Y ese instrumento somos nosotros. Sí, Señor. Y tenemos que ser ese instrumento, pero tenemos que estar con fe, creyendo en todo tiempo que Dios está con nosotros. Cuando trabajamos, cuando salimos, cuando venimos, cuando vamos, cuando hablamos, Dios está con nosotros. Amén. Y los demás lo están viendo y lo tienen que ver. Sí. Y lo tienen que ver al Señor en nosotros. Amén. Dios se produce cuando un creyente vive esa fe. No solamente la escucha la fe, sino que la vive. Gloria a Dios. Hasta aquí, hermanos, entonces, según esto, Gloria a Dios. vamos a dejar por acá. Amén. Importante, hermanos, que tengamos en cuenta siempre
que nuestra fe en Cristo, en estos tiempos, es lo que nos va a sostener. Eso no lo olvidemos jamás, hermano. Más allá de lo que el manual y los versículos, por supuesto, que no son la palabra de Dios, obviamente. Pero nuestra fe en Cristo, en estos momentos de prueba, es lo que nos va a mantener. A no desanimarnos, a no abandonar el camino. Y ojo, hermano, que van a venir tiempos difíciles. Pero la iglesia va a ser guardada. Amén. Los hijos de Dios vamos a ser guardados. Amén. Y el que persevere hasta el final será salvo. Muchos lamentablemente van a estar por el camino. Pero dice que el reino de Dios es de los valientes. De los valientes. Y en la lista de Apocalipsis, de los que arden en el lago de fuego, ¿sabes quiénes encabezan la lista? Los cobardes. Los cobardes, los incrédulos, ¿verdad? Tendrán su parte, ¿verdad? Pero el reino de Dios es de los valientes. El valiente es el que lucha, el que no se rinde, el que cree hasta el final, el que dice: Señor, creo en tu palabra, creo en tus promesas y creo que vas a estar conmigo y creo que no me vas a dejar. Y lucha ardientemente por su fe hasta el final. Amén, hermano. Que el Señor les bendiga a todos y cada uno y bueno, sigan adelante. Sigan adelante. Amén. No se